Hablamos hoy de la situación del transporte urbano en Córdoba, que se normaliza después de 21 días de paro. Un servicio que realmente está complicado en la situación, en la ecuación financiera y con un presente y un futuro también bastante enigmático, si se puede decir, por la situación por la que atraviesa. Esto, por supuesto, estuvo en el centro de la escena todos estos días, sobre todo por aquellos cordobeses que han quedado de a pie. Y para abordar esta problemática, conociendo la opinión de la oposición, ya nos acompaña el concejal de Córdoba Cambia, Juan Negri. Juan, es un gusto que nos acompañes. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, Juan, la oposición fue muy crítica de esta situación y ya con los colectivos circulando, ¿qué conclusión podemos sacar de lo que fue el tratamiento de esta emergencia y de la situación por la que atravesaron los cordobeses? Primero decirte algo que para mí es fundamental. A mí me toca presidir uno de los principales bloques de la oposición. Y lo que uno busca primero es tener responsabilidad frente a la situación que estamos viviendo, como primera medida. Al intendente de la ciudad, en este proceso que ha pasado la pandemia, le hemos presentado más de 150 proyectos entre todo el arco no oficialista. Y la segunda cuestión que me parece importante destacar es, nos ha metido en una discusión el intendente Yarlora, que en realidad yo digo que es un acting, porque se terminó confirmando lo que muchos sabíamos. En realidad necesitaban una emergencia declarada por el Consejo solo a los fines de la negociación, porque él ya tiene los pliegos de bases en condición y que le ha otorgado el servicio a las empresas actuales que le permitía actuar. Yo recién lo escuché decir el otro día que si no volvían a dar el servicio, bueno, iba a hacer actuar ese pliego. Bueno, lo deberían haber hecho mucho antes. No me quiero quedar solo en la crítica, pero la verdad es que creo que durmieron la siesta 20 días porque en el medio estaba la gente. Y del otro lado, empresarios que siguen cobrando los subsidios guardados en sus casas. Porque no modificó nada el arreglo, ¿no? Ustedes vieron que lo que se dio el gremio, para todos los que nos están viendo, nada de eso ha cambiado en un proceso, de avanzada ya en la conversación, y nada de lo que sucedió se fue dado por la ordenanza de emergencia, sino que esa negociación la podrían haber tenido antes. Claro. ¿No? Y el tercer tema, que me parece que es central, nosotros le dimos una alternativa con más de, te diría, 17 propuestas en un despacho alternativo, para que nos pongamos de acuerdo. Esas 17 propuestas que indican es donde están las propuestas del arco no oficialista, pero también alternativas para el transporte. Porque el transporte público, hay que decir la verdad, hay que darlo al sistema, hay que darlo vuelta pata para arriba, no va más como está, eso coincidimos todos. Ahora, creo que en pandemia y con la crisis económica que está viviendo el país, la provincia y la ciudad de Córdoba, requiere de mucho más diálogo. Y lo que yo voy viendo, que se está instalando un sistema, un modo, que hoy todavía muchos no lo ven, que van 7 meses del gobierno del intendente y algunos no lo advierten, pero que en mi caso lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con el no control. Se le ha llenado de facultad al intendente, vive en emergencia, esto empezó con los superpoderes del inicio de año, después con la emergencia económica, ahora la emergencia del transporte, servidores urbanos, promotores de convivencia. Bueno, en poco tiempo van a conocer un informe elaborado por mi equipo que les vamos a detallar lo que es el estado paralelo, la MUNI paralela, cuánto nos cuesta a los cordobeses, sinceramente, y eso no vale todo en pandemia. Claro, casualmente, Juan, una de las críticas de distintos sectores de la oposición tiene que ver con que el rol del Consejo Deliberante está pasando a un segundo plano, en donde los temas centrales tienen poca discusión. Está anulado porque nos sacó la posibilidad de fijar tarifas, está anulado porque los procesos de licitación en los distintos contratos que tiene el municipio hoy les van haciendo zigzag. Por eso detrás de la emergencia se escondieron 2 proyectos que son los más graves para mí, que es las atribuciones de facultades exorbitantes al directorio de la TAMSE. La TAMSE ya prácticamente puede, si quiere, hasta comprar y vender divisas. O sea, se le ha ido el objeto originario que tenía la TAMSE. Y lo que ha hecho con el ESIOP, que al ESIOP en realidad lo nutrió de más facultades para evadir justamente los controles y, ¿no es cierto?, y no hay un proceso licitatorio, incluso te diría, de muchas empresas que ya vienen de la gestión pasada, ¿no? Esa gestión que ellos critican tanto, bueno, han dejado muchas empresas de la obra pública que hoy en la ciudad no sabemos qué hacen,
ni cómo, pero sí sabemos que le han prorrogado los contratos en pos de la emergencia. Entonces, hay un sistema, y yo digo que es un mecanismo de evadir controles, pero también de ir por lo institucional. Y esto no es de quejoso. Hay muchas propuestas hechas por parte nuestra. No es que empezamos a caminar la ciudad allá. Muchos de nosotros tenemos experiencia. Entonces, lo que intentamos es buscar más diálogo y una base de consenso mucho más amplia, sobre todo en el tema de transporte. Porque una ciudad como Córdoba, que no tiene ni siquiera un sistema público de bicicletas, donde la alternativa es tomarte un bondi, un trole o un taxi o un remis, tiene que rediscutir, por más que haya gestiones anteriores que no lo hayan resuelto y que coincido también en eso. Entonces, ahí hemos hecho propuestas. Bueno, yo soy un defensor de que podamos incorporar las aplicaciones en el contrato de servicio de transporte privado, de buscar un sistema público, peatonalizar las calles. Bueno, hay todo un plan de movilidad que tampoco lo muestra. Y te voy a dar un dato mucho más contundente. Hoy no hay un solo dato público del municipio. No se sabe ni cómo ejecutan el presupuesto, no se sabe cómo fue y cómo lo recibieron fundido, cómo ejecutan las deudas, cómo está la situación con los proveedores. Es todo de palabra y por los medios. Sí, puntualmente en el tema de... Hay mucho acting hacia afuera. Puntualmente hay mucho acting hacia afuera. Sí. Perdón, te escucho, Juan. No, decía que hay mucho acting hacia afuera y muchas acciones de marketing de corto trecho. Yo coincido que Córdoba tiene que dar un salto de calidad enorme en sus servicios, pero la discusión es mucho más profunda y no vamos a permitir que el Consejo Deliberante lo pongan en un freezer. Al menos yo y nuestro bloque, y por lo que hablo con muchos presidentes de bloques no oficialistas, no lo vamos a permitir porque creo que si quiere llevar puesto todo y aparte porque le hemos hecho propuestas alternativas ante cada situación que este Ejecutivo nos ha puesto a discutir, algunas en vano. Ahora, en el caso del transporte, que todos coinciden en que la situación está complicada porque la sustentabilidad de las empresas, el transporte en todos lados tiene que necesitar subsidios, sin dudas, pero ¿qué alternativas le ves a futuro, en el mediano plazo, al transporte urbano en Córdoba? Primero hay que mixarlo. Cuando nosotros, mejor dicho, cuando Yayora gana las elecciones, nos habló de un ferro urbano, lógicamente, la situación económica de hoy lo debe poner en una situación muy compleja para abordar ese proyecto, pero también nos habló del transporte diferencial. También habló de un plan de movilidad, habló de la descentralización operativa, no solo en la gestión, sino también en transporte. Nosotros le hemos propuesto de que pueda hacer a través de los 13 SPC y 14, si se suma el de Barrio Jardín, centrales de transferencia, donde vos puedas ir con tu vehículo y de ahí tomarte alguna de las líneas que hoy tenemos de las troncales que llegan al centro, buscar alternativas. Yo lo de la bici no es una cuestión utópica, pero es más, se ha profundizado el uso de la bici, nada más que no lo fomentan. Lo que también creo que les conviene que el transporte no funcione. Entonces es imposible discutir el futuro del transporte sin que nos digan la verdad sobre el presente. Entonces lo que nosotros le pedimos, no le mientan a la gente, digan, no, miren, por la pandemia, por cómo circula el virus, nosotros no. De hecho, el interurbano lleva ya más de 100 días y lo que uno está buscando alternativas es justamente para esto. Ahora, hoy no alcanza con lo que tenemos. Los taxis Remi han formado un status quo en la ciudad que no da para más. No tiene que ver esto con aplicaciones ni de afuera ni de adentro. Tiene que ver con abrir el sistema y que la gente elija por servicio. Y que en Córdoba vos no tenés esa oportunidad. Claro. No la tenés y al corto plazo tampoco lo estoy viendo. Entonces, para armar un esquema sustentable, tiene que tener una base fuerte de consenso. El intendente en eso te diría que actúa con bastante soberbia. Ellos gobiernan, pero esta es una ciudad que hay que sacarla con ideas y proyectos que perduren más allá del tiempo en algunos ámbitos, porque si no, bueno, Córdoba va a ser inviable por muchos años más, si no. Claro, y en este contexto de pandemia, como mencionabas vos recién, sin duda que la situación permitió que tal vez el conflicto se pueda extender un poco más porque la gente se movilizaba mucho menos. Y otro de los conflictos que libró esta administración tuvo que ver con el SUOEM, que si uno se pone a pensar, comparado con la UTA, resignó horas, ingresos, desdoblamiento, lo cual también reduce beneficios. ¿Qué opinás que puede ocurrir cuando ya los empleados municipales retornen a sus actividades en el Palacio 6 de Julio? Primero dos cosas digo los televidentes. La UTA no resignó nada. Claro. El intendente ha querido vendernos una solución que si era esto lo que resignó la UTA, bueno, no solo que durmieron 20 días, sino que tuvieron de rehén a los vecinos y no le dijeron la verdad porque lo podrían haber hecho mucho antes. Y con respecto al SUEM, yo estoy de acuerdo
en términos de que el Estado municipal no puede gastar el 60, el 65% de su presupuesto en salario, porque realmente es inviable. Ahora, ¿qué pasa hoy con esta MUNI paralela que ha montado el intendente y donde el 50% de los empleados administrativos están guardados y donde no laburan? Y donde no solo que la emergencia se va extendiendo por distintos decretos, sino que administrativamente la MUNI es un elefante, te diría, dormido, con un montón de empleos que hoy no hacen absolutamente nada y que el municipio no se ocupa tampoco de darles actividad y los va reemplazando por, te diría, por 1.300 servidores urbanos, 90 promotores de convivencia, más facultades para los entes descentralizados. Es un sistema muy parecido al que armó con las agencias de la provincia. Entonces hay una preocupación extrema, porque aparte lo que habitan, como dije anteriormente, es el control. Yo creo que lo de SUBEM, nosotros en ese momento le criticamos porque también se llevaron puesto el consejo en ese momento, requerían mayorías especiales para temas que son muy sensibles, porque también hay laburantes y hay gente de por medio, entonces hay que tener mucho tacto en la negociación. Pero el intendente se jacta de ser un buen negociador, que no interfiere, pero a la luz de los resultados te diría que hay mucho acting y poca seriedad en el fondo del conflicto.